Eric, vivimos siempre saliendo de la zona de confort, siempre en contraste. Hemos leído una serie de libros, hemos investigado y hemos diseñado una pirámide. Una pirámide de 7 niveles o 7 componentes o 7 dimensiones. Y esta pirámide se integra en un desarrollo importante. Y comienzo con la primera, que tú la has denominado con este acrónimo FMMR, ¿no? Que es física, mental, motivacional y relacional. Comenzamos con la física, que es la parte más relevante, ¿no? En la cual definimos como energía, esto que hemos hablado de energía, cuerpo, química interna, porque es tan relevante poner la física en el nivel bajo, en la base de la pirámide. A ver, mira, lo primero que te voy a decir es que cualquier sistema puede ser excelente y cualquier esquema de trabajo puede ser excelente, pero al final, sin la persona adecuada, en el buen estado, en el estado correcto, no va a funcionar. Entonces, para que una persona funcione, la parte física es fundamental, es la que define Y es la realmente. menos atendida, ¿no? Bueno, es la menos atendida porque la gente no le da importancia. Voy a decir una barbaridad corporativa, ¿no? ¿Cuántos presidentes de directorio gorditos vemos? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? No debería ser. O sea, no tengo nada contra las personas así ni nada por el estilo, sino que es importante que cuiden su estado físico. Y el estado físico no es una cuestión de deporte exclusivamente, que ese es el problema. La gente piensa que el estado físico o el manejo físico de una persona es deporte. Yo les voy a decir algo que he aprendido en los últimos años a través de muchas lecturas y comentarios y discusiones. Comienza por lo que comes. El intestino, el sistema gastrointestinal, es lo que nosotros en atletas corporativos llamamos el cerebro principal. Entonces, este cerebro principal que recibe toda la comida que uno desea comer, la transforma en química y esa química va al cerebro. Y ese cerebro es el que toma las decisiones, ¿cierto? Entonces, esa parte física que no tiene nada que ver con deporte, tiene que ver con lo que comes. Pero así como ese es el principal cerebro, después tenemos los otros cerebros. Tienes el cerebro que maneja lo que ves, lo que sientes. Entonces, al final tienes que buscar buena alimentación visual y buena alimentación sentimental, de sensaciones y buenas comunidades. Entonces, la parte física define qué tanta energía y qué tanta fortaleza y qué tanto enfoque vas a tener. Entonces, tenemos en la base la parte física y el segundo nivel que hemos definido es la parte mental, ¿no? Y tiene que ver con la parte justamente de decisión, presión, resiliencia, ¿no? Que es fundamental también, pero siempre ponemos primero la física y después la mental, encima de la física. Exacto. Ponemos la mental porque al final la parte física, como lo vimos a través de los cerebros, y de lo que la química que nosotros le ponemos a la información que le damos al cuerpo, lo que va a hacer es alimentar o nutrir de información a la parte mental. Entonces, el entregable de la parte mental está definido por la química interna, porque eso va a definir qué tan rápido eres en la toma de decisiones, qué tan enfocado puedes estar, qué tan despierto puedes estar o qué tan somnoliento o lento puede ser. Entonces, por eso la parte física primero y la parte mental. Ahora, si esa parte mental y la parte física funcionan, viene la tercera parte de la pirámide, que es la motivacional. Exactamente. Entonces, esta parte motivacional es la que te va a decir, sí, voy a dar un paso más, sí, voy a hacer esto Es la que adicionalmente. tiene que ver con el propósito, que es la que muchas veces la empresa trabaja con. Vamos a capacitar en motivación. Y se olvidan las dos básicas que están Exacto, detrás. exacto. ¿Sabes a cuántas reuniones corporativas de recursos humanos, de charlas de motivación he ido y lo primero que encuentras en la mesa son comida chatarra y Sí, Coca-Colas? sí, Es impresionante. Tú te sí. tomas hoy en día y hagan la prueba, cómanse una torta de chocolate y entren en una reunión y lo primero que van a hacer es bostezar. ¿Qué velocidad mental pueden tener cuando el azúcar, que sabemos que es 8 veces más adictiva que la cocaína, te genera una lentitud en la toma de decisiones y te genera somnolencia? Y lo peor, te genera más azúcar. Entonces al final terminas dañando tu parte física, que es la principal. F, M, M y ahora viene la R, ¿no? La R que es la que a mí me encanta, que Claro. es la relacional, ¿no? La relacional, uno dice, sí, qué bien te llevas con las personas, qué tal estás. No, no, señores. La relacional en este caso se refiere al entendimiento compartido, ¿no? Yo les podría hacer a todos ustedes una apuesta hoy en día y decirles, les doy a 10 de ustedes un documento diferente
y les digo que me escriban qué entendieron del documento y seguramente que puede haber hasta similitud en algunos casos, pero todos van a entender algo diferente. Bueno, eso sucede en el mundo corporativo, ¿ok? Y de lo que se trata la relacional es tanto qué buena relación tienes en términos de equidad con tus compañeros de trabajo, con tu entorno laboral, pero principalmente es si todos estamos entendiendo lo mismo. Y creo que también tiene que ver con este rol de este nuevo liderazgo, al cual al liderazgo le incorporas valores del entrenamiento, valores de alto rendimiento, adquiere una visión un poquito distinta, ¿no? De alto rendimiento, de equipo, de resistencia, de durabilidad, sumado al tema de empatía y entendimiento entre todas las partes, ¿no? Por eso un liderazgo bottom-up, top-down y horizontal. Correcto. Mira, si te lo extrapolo al mundo deportivo, que es de donde lo saco, es yo como entrenador de grupos de deportistas de resistencia, para deporte de resistencia, además de ser deportista, te puedo decir por comprobación que el 80% de la comunicación para lograr resultados positivos, efectivos, viene del atleta. Porque el atleta pregunta, está interesado en entender por qué, cuál es el propósito, cómo se hace y asegurarse de que estamos entendiendo bien el bloque de entrenamiento, el plan de entrenamiento, a dónde vamos, por qué esto ahora, por qué esto después, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces pasa eso en una organización? Se los voy a poner de esta forma y me van a entender muchas personas que hoy viven en el mundo corporativo. Cuando te llaman de recursos humanos, normalmente es porque algo malo te va a suceder, ¿ok? Normalmente de recursos humanos nunca te llaman, ¿ok? Sin embargo, ¿cuántas veces has ido tú a preguntar cosas a recursos humanos? Podría decir que de cada 10, 0 o 1, porque no te atreves a ir a recursos humanos, porque no te atreves a ir a la gerencia general o porque no te atreves a poner en discrepancia, si quieres ver, lo que tu par está pensando. No hay entendimiento compartido. Entonces, todo lo que va más arriba en el triángulo, y vamos a hablar de los sistemas, ¿no? Y del plan estratégico por sí mismo, se cae. Porque no hay esta franja intermedia, que es la horizontal, que viene a funcionar como el eje, que es el relacional, que lo entendemos equivocadamente y no como una necesidad de manejar entendimiento compartido o lo que yo llamo o llamamos en atletas corporativos shared understanding. Hay un fenómeno que se llama falsa armonía, ¿no? Te quedas callado, asintiendo y no estás comprometido. Y si en una junta le presentas a cada uno de tus miembros, dime con claridad cuál es tu objetivo, encuentras que son objetivos diferentes cuando lo verbalizan o lo explicitan, ¿no? No es tan claro, uno da por entendido cosas que no son. Y creo que en este momento de fake information o de mala información es importante tener claridad explícita en todo lo que se hace. Y eso es confianza, eso genera verdad, eso genera compromiso, eso genera pasión, eso genera objetivos comunes, pero con claridad, no asumir cosas. Mira, te lo voy a resumir en algo que, por ejemplo, la gente pasa por alto, pero es muy importante. El entendimiento compartido, esta parte relacional, es lo que te da la actitud sin temor al show up, al hacerse presente. ¿Ok? A que la gente esté dispuesta a presentarse en una reunión a pesar de no tener en ese momento los resultados, el informe, las cosas que tenía que haber traído o ser capaz de decir no entendí. En el deporte, esto se extrapola a decir presentarse al día de entrenamiento sabiendo que te va a ir mal porque no dormiste, porque sabe Dios qué razón, pero igual te haces presente. Esos son los días que marcan la diferencia. Sí, y también creo que es importante mencionar, Eric, que hoy día en el tema de la gestión de riesgos, cómo mitigas riesgos, no cómo los abordas, está ahí. Ahí está la capacidad del equipo de liderazgo, de asumir, de prever planes, de asumir todo el tema de, como tú decías, ¿no? ¿Cómo se enfoca un problema? Primero entendiéndolo. Segundo, desagregándolo y desmenuzando. Porque el problema no es el problema. Eso siempre lo dices tú. Siempre digo que el problema no es el problema es cómo enfrentas el problema, Tal ¿no? cual. Y mientras más partes puedas dividir un problema, más fácil es la solución. Lo mismo sucede en un comité. Lo que pasa es que nadie pone el problema sobre la mesa, Tal cual. porque no entienden el problema. ¿Y por qué no entienden el problema? Porque cada uno cree entender algo del problema que no necesariamente entendió el otro. Entonces, esto es lo que soporta el siguiente punto del triángulo, que es los sistemas.
que puedes O sea, explicarlo perfectamente. son tres niveles, curiosamente es la parte menos importante, que es la parte técnica, la parte sistémica y la parte estratégica, ¿no? Exacto. Pero si no tienes el FMR puesto, lo demás se convierte en planes que no se ejecutan, en una relación sistémica hipotética, con modelos teóricos de causa-efecto que nunca se van a complementar, o partes técnicas que se convierten en checks. Correcto, mira, hemos visto, yo en mi experiencia profesional de varios años, viendo situaciones que a veces uno dice, pero ¿qué pasó? ¿No? Eh, ves que el plan estratégico maravilloso presentado en el primer Q del año, llegas al tercer Q del año cuando está terminando y nos damos cuenta qué tan lejos del plan estratégico estábamos y decimos, ¿qué pasó? Y lo primero que hacemos es buscar un culpable. Y los pobres culpables terminan pagando la factura, no de que el plan no haya resultado, sino de lo que las personas no entendieron. Pero no entendieron porque al final no manejaron esa parte relacional adecuadamente. O culpa al ¿No? entorno No siempre, tiene que es más nada que fácil. ver con la capacidad técnica de las personas. La capacidad está ahí y cuando no la encuentras, la compras en la página Samarías, pero la capacidad técnica no es el problema. El sistema no es el problema. El sistema es cómo usas el sistema. Ese es el problema. El problema va de cómo usas el sistema adecuadamente, pero para usarlo adecuadamente tienes que entenderlo. ¿Ok? Entonces al final llegas a la punta de la pirámide, que es donde decimos la estrategia, el Sí, plan estratégico, y dices, uy, hay que rehacer el plan estratégico, sí, ¿no? sí. En vez de decir, debimos haber ido ajustando predictivamente el plan estratégico, lo ajustamos ya en control de daños al final. Una vez me preguntaste cuál era un método eficaz para manejo de esto, yo te dije la reunión de los lunes, Sí. ¿no? Y la reunión de los lunes, que puede sonar tonto, hoy en día es como que la reunión que todo el mundo siempre tiene un pretexto para, mejor la hacemos el martes, no, mejor la hacemos en la tarde. Y cuando llegan a la reunión, cada uno llega con una información conveniente para ese momento, O pero no parcial. necesariamente con la información que debían. Entonces, sistematizar eso es parte de todo este proceso. Un formato, un esquema, y llegas a la reunión con los datos que te piden. Lo mismo sucede en el entrenamiento. Hace poco tuvimos un evento, y algunos atletas me preguntan, qué hacen en el siguiente bloque, porque ya entienden qué no hicieron en el bloque anterior. Entonces, es como que en el deportista la suma de los pecados hacen que el resultado no se dé por consecuencia. Cuando hablo pecados es ese día que no te levantaste, eso que comiste fuera de tu esquema de nutrición, esas horas de sueño que no tuviste, esos entrenamientos que te salteaste, esos son los pecados en un deportista. En un mundo corporativo también existen pequeños pecados. El reporte que no hiciste, el trabajo que no terminaste, el dato que no viste, el asunto que no preguntaste es el principal. Al final son una suma de pecados que llevan a que el plan estratégico no funcione. Cerramos este bloque creo que es importante centrar la relevancia del lado humano, ¿no? El lado humano como un tema fundamental. Y concatenamos este lado humano con esta relación primero entre las 5 disciplinas que un atleta requiere y cómo esto se complementa con las 7 dimensiones que hemos planteado en esta pirámide. Sí, mira, a ver, cuando hablan de triatlón, hablan de nadar, montar bicicleta y correr. La principal es dormir. ¿Ok? Porque si no duermes, el cuerpo no se recupera y si no recuperas, no vas a rendir bien durante el día. Al final estamos hablando otra vez de gestión de la energía. Energía. ¿Ok? La otra es comer bien, que le das a tu cuerpo, ¿no? Si yo le doy un montón de chatarra a mi cuerpo, no puedo pretender que mi cuerpo rinda bien. Y después vienen las 3 disciplinas. ¿Ok? En el caso del mundo corporativo, esto visto hacia el otro lado se transforma en 7 dimensiones, que las podemos compartir en el siguiente bloque con mucho gusto, ¿no?